un reclamo para hacer el estudio de los recursos naturales, del ambiente y todo eso. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en eso. Ese es un asunto que es, como te diría, es un asunto en el que cuando vos entrás después, ya las cosas dejan de ser, la visión que tenés acerca del resto de las cosas deja de ser la misma. Porque vos te das cuenta que cuando te pones a estudiar un poco el asunto de los recursos, te das cuenta de que toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todos los planes que tenemos, lo que pensamos para las próximas generaciones, todo eso depende de eso. Y entonces cambia la perspectiva, ¿viste? Por ejemplo, nosotros lo escuchamos a Guillermo, yo a veces hablo con él, me refiero a Guillermo Moreno, ¿no? Con el proyecto, con él, bueno, habla de su programa de gobierno, de plan económico. Claro, bueno, está fenómeno, nosotros estamos de acuerdo, pero lo que pasa es que cuando uno habla de industrialización y empieza a pensar la cosa de manera global, lo primero que tiene que pensar es de qué recursos naturales disponemos para hacer ese proceso, ese proyecto de reindustrialización. Porque la industria requiere, Se perdón, ha disculpen, detectado una amenaza. la industria, la gran, demandante de recursos. Me refiero a recursos energéticos y recursos minerales. Por ejemplo, nosotros, digamos, si pensamos en la industria actual en general que sostiene nuestro modo de vida actual, se apoya en 4 pilares fundamentales, que son el acero, el cemento, el amoníaco y los plásticos. El acero porque es la base de, digamos, el insumo más difundido, la base de toda la industria metalmecánica, inclusive influye en la construcción. El cemento Es porque es la base, determinante. claro, el cemento porque es la base de la construcción. El amoníaco porque es lo que hace los fertilizantes. Claro. Digamos, nosotros, la base de los fertilizantes son de 2 tipos fundamentalmente, nitrogenados y fosforados. Y digamos, los principales de todos ellos, la urea, el nitrato de amonio, todos derivados del amoníaco, extraído por el método Haber. Y, Y la urea es del gas, ¿no? Lo extraen del y, se, gas. y se saca fundamentalmente del gas, claro, por un proceso de Claro. reducción, ¿viste? Bueno. Entonces, y después, y los plásticos, porque hoy la industria actual no hay una sola rama industrial que no dependa casi dramáticamente del plástico. Entonces, si nosotros pensamos en una industria apoyada en esos 4 pilares, lo primero que hace cualquier persona, no se necesita ser un ingeniero, digamos, planificador. Cualquier persona medianamente sensata es ir a revisar cuánto tenemos de eso o de dónde y si no lo tenemos, de dónde lo vamos a obtener. ¿Qué es lo que básicamente hacen las naciones desarrolladas? El gran enfrentamiento que se está dando a nivel geopolítico en todo el planeta desde hace ya muchos años, pero yo diría desde el comienzo de la globalización para acá, con el surgimiento de China, no es como la gente tiende a pensar una guerra por los mercados, es decir, una guerra comercial para ver quién le vende qué cosa a quién. Eso es lo que trasciende, pero en realidad la gran competencia es por los Materia recursos. prima. Claro. Claro. Ese es De hecho, histórico. Ese es claro. histórico. Mirá, vos lo dijiste, es histórico. De hecho, tan histórico es que nosotros, una de las cosas que solemos mencionar mucho, porque es complementario al estudio del modelo argentino, es el memorándum de Kissinger, el memorándum NSM 200 del año 74, que es el documento que después se desclasificó para fines de los 80, es el documento, digamos, que le encarga el Sobre presidente recursos. Gerald Ford, claro, Gerald Ford le encarga a Kissinger que lo organice. Kissinger convoca a profesionales y técnicos de todas las... Darío, Buenas. Bueno, Buenas la tardes, cuestión es compañeros. bueno, les contaba, la cuestión es que nosotros
lo investigamos también. De hecho, yo me lo leí de punta a punta. Y hay una parte que yo ya había leído algo, todo, pero es un documento muy extenso, no lo recordaba todo, no lo había leído todo completo. Y los otros días, para una cuestión de un programa de radio que tenía que estar, bueno, me lo repasé todo. Y me encontré con dos fragmentos que son impresionantes, del año 74. En el año 74, los técnicos de la Secretaría de Energía de Estados Unidos que colaboraron en la elaboración del memorándum, le dijeron a Kissinger, y lo pusieron en el documento, que ellos habían calculado que las reservas mundiales de petróleo iban a ser más o menos, a más tardar, para 30 años. Se lo dicen en el 74. Y da la casualidad que la Agencia Internacional de Energía, que publica todos los años, viste, la evolución de la oferta, la extracción y todo eso, publica que el pico máximo de extracción del petróleo convencional se dio justamente en el año 2005. O sea, le pegaron justito. Pero aparte de eso, los mismos tipos dijeron que para más o menos esta época, 2020, ellos decían, para 2020, íbamos a tener un déficit fundamental en los 19, por lo menos 10 de los 19 minerales esenciales para la industria. Esto lo dijeron en el 74. Y resulta que yo ahora voy, consulto la última publicación de la Agencia Internacional de Energía que se hizo ahora, se publicó ahora en octubre. Y los tipos publican, que después mandé una nota, bueno, en el Facebook, publican exactamente eso, que estamos en déficit en por lo menos la mitad de los minerales esenciales a la industria. Por supuesto, ellos lo edulcoran, dice, bueno, nuevas inversiones, nuevas exploraciones y todo, descubrirán nuevas fuentes, entonces lograremos, bueno, está bien, pero hoy estamos en déficit. Entonces, ¿qué digo yo? ¿A qué viene todo esto? Si nosotros le estamos proponiendo a al la pueblo... planificación. ¿Cómo, perdón? A la planificación. Claro, o sea, Sí. Moreno nos abre un camino. Yo por eso siempre digo, Moreno es un tipo muy analítico, es un tipo que además es una usina de propuestas, ¿viste? Pero el tipo abre la puerta. Nosotros tenemos que cruzar el umbral y empezar a ver qué es posible dentro de eso, porque guarda, industrialización no define qué vamos a hacer, hay que definir qué queremos fabricar, por cuánto tiempo, para qué mercado, con qué objetivos, porque si nosotros pretendemos ser el reemplazo de China, es una cosa. Ahora, si nosotros tenemos un criterio de que todas estas nos empezamos a mirar bien y vemos cuánto hierro hay, cuánto aluminio hay, cuánto, en fin, todas estas cosas, y de cuánto vamos a disponer, podemos planificar y a lo mejor podemos pensar en el autoabastecimiento. En principio, por historia y ya por el estudio que hizo Marcelo Gullo sobre las diferentes proyecciones y planificaciones que se hicieron en el marco de la insubordinación. Hola, Franco. Sí. Para autogestionarse siempre, inclusive con el peronismo, siempre se comenzó por el autoabastecimiento. Siempre. Sí, guarda, porque es lo que motoriza, es lo que te motoriza el consumo interno. Sí, pero guarda, Oscar, con una cosa. Yo lo he seguido mucho a Gullo, me leí todos los libros, pero guarda, porque acá tenemos un gran problema. Y es que tanto Gullo como Moreno, como la mayoría de nuestros compañeros, piensan la Argentina y el mundo, el proyecto humano, desde el criterio del Perón de 1950, que era el No, los criterio... 70. Yo pienso 74, ¿no? Para mí es el mejor Perón. Guarda, porque en el 74 él modificó por completo su postura, ¿eh? Sí, Ojo. pero jamás la liberación. No, está bien, pero escúchame, es algo más importante que la liberación. Perón en el 74 nos dice expresamente que hay que terminar con la política de crecimiento, hay que eliminar el consumo, digamos, por deseo, sino que hay que buscar satisfacer las necesidades del hombre, y dice que vamos hacia un desastre. Pero esto que te estoy diciendo es cita literal de las frases de Perón en el modelo argentino. Sí. ¿Por qué es revolucionario esto? Porque en ese momento Perón veía venir el agotamiento de los recursos naturales, entonces dijo, miren muchachos, si nosotros pretendemos seguir en la senda del crecimiento constante,
del crecimiento. Esto es insostenible, porque los recursos del mundo pueden ser muy grandes, pero son finitos. Y nosotros venimos creciendo en la producción, en la demanda, de manera exponencial desde hace un siglo. ¿Y por qué venimos? Vos no Sí. podés, a ver, yo en eso difiero con vos. Yo estoy de acuerdo con vos que Perón habla de los límites que tiene que ver con la explotación de la tierra, ¿vale? En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, el Perón que vuelve es el Perón de la liberación. No es el Perón, ¿Qué no, significado le das a la palabra liberación? en todo su amplio sentido. Perón en los años 50 no te habla de liberación, ¿eh? Y si no No, lees, pero vas a ver que no habla. Cuando claro, pero es vuelve, un concepto habla, político. sí, obvio, y política, siempre hacemos política. No, no, está Vos no bien, haces pero economía, vos haces economía dentro de la política. Vos proyectás tu plan, vos planificás. Yo, de vuelta, yo no estoy difiriendo en nada de lo que estás diciendo vos, ¿eh? En claro. nada. Es decir, quiero decirte que en tema de liberación, yo estoy de acuerdo con vos que para poder industrializarte tenés que ver y verificar cuáles son las cosas que vos podés, con las cosas con las que vos podés contar. Hay cosas que obviamente están explotadas y que ya sobreexplotadas y que vos ya no podés trabajar sobre ese tema. Pero tenemos los datos. No, no, yo no estoy hablando, no, yo estoy poniendo en manifiesto lo que vos decís y estoy de acuerdo. Bueno, ese es el punto. No tenemos datos. Yo te explico, nadie sabe, mira, esto lo venimos investigando hace rato. De disposición hidrocarburífera, nadie tiene datos certeros en la Argentina. ¿Por qué razón? Porque en la década, principios, mediados de la década del 90, todo el equipo científico técnico de YPF fue desarticulado. Sí. Eran los únicos que hacían prospecciones propias, con su propia material, con su propia gente. Hoy, la información disponible que publica YPF en su página oficial son los informes de la Agencia Norteamericana de Energía, que a su vez esas investigaciones las hace todo el equipo técnico de la CIA, que son los que investigan todos los recursos en todo el planeta. Nosotros no Una tenemos cosa, información propia. Sí. vos escuchaste cuando te dicen que en la cuenca, digamos, todo el petróleo, la cantidad de petróleo que tiene Argentina sobre la costa, Sí. no es, ¿cómo se llama? No es costa, tiene un nombre. Offshore, sí, sí. Es el offshore. Sí. Eso, De según, profundidad. sí, bueno, eso según lo que yo tengo entendido que habla debido, él habla Sí. que eso ya lo tienen calculado y tienen estudios sobre el tema. No hay nada publicado. No hay nada publicado propio. Porque, a ver, No yo lo te explico. sé. No, yo te lo digo con certeza. Mira, yo te ¿Y explico qué las es lo que. afirmaciones sobre qué son entonces? Sobre No, cálculo. mira, son todos rumores, son todas bulos que se hacen correr. ¿Por qué? Porque todo esto es considerado por las empresas y por los estados como información estratégica. Pero, ¿qué significa estratégica? Significa para las empresas que manipulando esa información pueden conseguir más guita, porque consiguen inversores, que fue lo que sucedió en el Mar Caspio. En el Mar Caspio, que es una de las cuencas más antiguas en la zona de Azerbaiyán, en Bakú, una de las zonas que empezó a fines del siglo XIX a explotarse, eso ya venía en caída, venía agotándose, hasta que se hizo correr la bola de que habían descubierto un mega yacimiento que había 200.000 millones de barriles. Bueno, un montón de inversores pusieron guita, no hay ni la cuarta parte de eso. Y quedó, porque ahí se pelean las grandes potencias, está China, está Rusia, está Estados Unidos, está Gran Bretaña, están todas las empresas de esas, sean privadas o estatales, están todas peleándose a ver quién se queda con cada yacimiento. Y acá está pasando lo mismo. La cuestión es que en toda esa mierda de esa pelea, nosotros no tenemos información certera. Nosotros no somos inversores, no somos empresarios, somos políticos. Nosotros estamos pensando en qué vamos a hacer con nuestro país y, si es posible, cuál es la proyección para toda la humanidad. Entonces, cuando yo digo tenemos que saber cuánta energía disponible tenemos, hidrocarburífera,
si es que, sin considerar que se desbarate la parte ambiental, eso no lo estamos considerando ahora, ¿está bien? No lo sabemos, no tenemos datos certeros, ni de Vaca Muerta, o sea, ni del shale, ni de profundidad en las cuencas marítimas. O sea, espera, vamos a determinar, porque si no nos quedamos con un tema y no lo machacamos bien como tenemos que machacarlo. El tema en tal caso sería que no tenemos estudios certeros sobre petróleo, ¿no? Cantidad de petróleo, profundidad y minerales, tipo de minerales. Eso también decís que tampoco hay estudios. Sí, mirá, te doy un ejemplo. Nosotros somos productores de acero, tenemos industria siderúrgica. No se sabe exactamente porque es muy difícil acceder a la información, pero entre el 50 y el 60% de las importaciones de minerales argentinas es mineral de hierro que viene de Brasil, principalmente Sí, de Brasil. ahora. Sí, porque Ayer no dice eso, ¿eh? Ayer va para otro lado. Ayer va para otro lado con el tema del hierro. Sí, ya lo sé. Ayer va a chocarse contra la pared, como le pasó a Perón en el 55. Porque ayer da por sentado que tenemos energía infinita, que tenemos minerales infinitos. No, yo te hablo solamente del hierro, porque si vos querés producir barcos, barcas, trenes y toda esta historia, necesitas hierro. ¿Para qué? Y él viene del palo. Sí, pero él no viene del palo de la minería, viene del palo de la... No, vos sabés, obvio. sabés a qué Sí. se Yerbe, ¿no? Sí. Yerbe es matricero, o sea, él está, bueno, Sí. a él le dan No, el material, él le dan el material y él lo trabaja. Eso te condiciona bastante. Lo mismo que el economista parte de que a él le dicen, acá tenés los recursos, ahora hay que administrarlos de la mejor manera posible. Ahora nosotros nos ponemos atrás en la cadena, decimos, ¿tenemos los recursos? Porque sabe que tenemos buenos matriceros, que tenemos buenos torneros, lo sabemos. Entonces viene ayer y te dice, bueno, si vos me das el acero necesario, la energía necesaria, el aluminio necesario, yo te vuelvo a hacer el Torino, te hago un Torino espectacular. No me cabe ninguna duda. Pero ahí le tengo que preguntar, ¿para qué queremos hacer el Torino, Oscar? No, el Torino, yo no estoy hablando del Torino, ¿eh? Yo te estoy hablando de las barcazas, estamos hablando de marina mercante. Por eso, ya lo sé. Ahí estamos hablando de miles de toneladas de hierro. Eso está bien. Ahora, yo te pregunto, la marina mercante, fíjate cómo vamos tirando del piolín y van saliendo cosas. La marina mercante, el sueño de Perón que lo concretó asociándose con Alberto Dodero y formando la primera flota, muy bien, nacional mercante. Eso en los años 50. Ahora, hoy, 2024 para 2025. ¿Para qué nos sirve la marina mercante? Hombre, para transportar todo el grano. Sacar el cereal. O sea que vos ya estás planificando... No estoy hablando de marina mercante. Yo en principio hablo de las barcazas para transportar el grano. Pará, porque si no nos estamos yendo para cualquier lado. Sí. Vos tenés un transporte fluvial, interfluvial por todo el continente. Vos podés atravesar todo el continente. Ok, ya lo sé, pero ¿para transportar qué cosa? Y para eso no necesitas grandes buques, para eso necesitas barcazas. Ya lo sé, pero te vuelvo a preguntar, bueno. Para transportar grano, para transportar soja, maíz, trigo. Sí, o bienes, cualquier bien también lo puedes transportar. Bueno, es mucho más rentable eso que transportarlo por carretera. Bueno, pero ahí ya estamos cambiando. Ojo, pará, porque vos fíjate cómo se va ramificando. Todo lo que vamos a hacer tiene que ser planificado, pero tiene que ser planificado en torno a un objetivo. Si nosotros queremos, si nosotros vamos a seguir exportándole soja a China, entonces tenemos que... pero vos me hablaste de la marina mercante para transportar grano. No. A ver, pará. Dijimos grano, pero no dijimos China. Sí, yo no dije China. Dijimos grano, hay que sacar los granos. Espera. Vamos por partes. Al mundo. Volviendo. Yo te hablé de barcazas por la relación interfluvial que tiene todo el continente. Sí, y vos podés transportar... No me digas así, porque entonces estoy hablando de América. Yo empezaría por algo más básico, me parece, de mi punto de vista. Antes de entrar con todo esto, que la energía para mí es fundamental,
Perón arrancó más con la obra pública que con todo el tema este, porque me parece que es un paso anterior al tener que hacer grandes obras. No, pero Me ahora parece que estamos la obra hablando. pública Bien, Ya, pero esperá, espera, pero déjame estamos que, hablando de recursos. Estamos hablando de bien, recursos. déjame que analicemos lo que ustedes dijeron, por favor. Para un segundo, Torombolo. Un segundo, Torombolo. Pará, porque está el Tano que quiere hablar, que no sé qué quiere decir. Habla, Tano. Sí, no, solo quería, está interesante la charla, quería, si es posible, que el tono no sea tan beligerante entre ustedes. Es muy No, interesante. No, es muy interesante, pero sería mejor como oyente que opinen y crucen opiniones, aunque sean contrarias, pero en un tono más pacífico. Nada más. bueno, Puede bueno. ser. Bajemos los niveles de peronismo explícito. No, no Yo es desde ya, beligerancia. desde No ya es no hay, beligerancia, Te desde ya no hay parecemos ningún tono gatos. beligerante. Mirá, Una yo, cosa es pasión y otra cosa es beligerancia. claro. Bueno, a Escuchame, ver, Por ahí terminemos de desarrollo. Por ahí a las mí pausas. Dale. me Perdón, gusta por ahí- tomar los conceptos que ustedes vertieron para analizarlos, para llegar hasta el final. Entonces yo te Obvio. digo esto, mirá, la exportación de granos es, en términos físicos, extraer los nutrientes esenciales de nuestros suelos y mandarlos, en este caso, a China o a India. Esto significa sacar nitrógeno y fósforo de nuestros suelos y mandarlos al exterior. Ahora, esto tiene un efecto que además de arruinar el recurso fundamental de nuestro país, porque es el que permite darle de comer a nuestro pueblo, además de eso, implica un gasto de combustible que yo lo tengo cuantificado. Sí. Porque vamos a hablar de números. Nosotros tenemos un comercio nuestro principal comercio, digamos, de exportación e importación es con China e India. Después también tenemos con Estados Unidos, con Europa y demás, pero el grueso es ese. De allá vienen principalmente barcos portacontenedores, porque traen manufacturas. Aunque también algunos graneleros porque vienen algunos insumos, pero fundamentalmente portacontenedores. Y de acá van barcos graneleros y barcos tanqueros, porque son los que llevan los granos, son los que llevan las harinas y son los que llevan los aceites. Ahora, en promedio, uno de esos buques consume aproximadamente entre 15 y 17 mil litros diarios de combustible. Combustible que puede ser gasoil, fuel oil, GNL. El término de viaje promedio es 30 días. En total, uno de esos buques en un solo viaje consume aproximadamente entre 500 y 700 mil litros de gasoil. En un solo viaje. En el año se hacen más o menos entre 3.500 y 4.000 viajes. Cada uno de esos viajes, esos 500 a 700 mil litros de gasoil, para que ustedes se den una idea de su importancia, es lo que nosotros en el campo necesitamos para cultivar 25.000 hectáreas. ¿Me explico cuáles son las proporciones? Entonces, lo que yo digo es esto. Nosotros tenemos un modelo de comercio, de producción y de comercio de intercambio que tiene esos costos en términos de recursos y en términos energéticos. Ustedes piensen una cosa, todo lo que le sacamos al suelo para mandar soja a China, a India, y maíz y todo eso, todo lo que le sacamos, después se lo tenemos que poner en fertilizantes. Nosotros utilizamos entre 5 y 6 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y fosforados todos los años, de los cuales el 60% son importados. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros pensamos en un modelo de producción y de comercio, tenemos que pensar toda la ecuación, porque a lo mejor no estamos haciendo buen negocio. Sí, en términos de guita. Nos entra una guita, tenemos retenciones, podemos llegar, como dice Moreno, si hacemos bien las cosas, podemos pagar la deuda. Está bien. Torombolo, en ese caso te vuelvo a repetir. Si hablamos de liberación, no pasa por ahí. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Ves? Ahí encontramos el primer acuerdo. El acuerdo es, la liberación es la planificación, Oscar.
Sí, obvio, obvio. Pero ¿a qué apunta? Si no hacemos negocio, ¿cómo nos liberamos? Bueno, ¿qué negocio tenemos que hacer? Esa es la gran pregunta. Nosotros como políticos tenemos que tratar de ver hacia el futuro, no hacia lo inmediato, no hacia el presente. Porque a nosotros no nos pueden sorprender, o sea, como políticos serios, como técnicos, como hombres que estudian, no nos pueden sorprender los acontecimientos. Si Perón nos decía hace 50 años, muchachos, esto va a ser un desastre. Torombolo, pero ¿qué hacemos con los granos? ¿No los producimos, no los vendemos? Causamos una pandemia de hambre más que... Bueno, estas no son cosas que se resuelven en una pregunta y respuesta ping-pong. Es una cuestión que hay que pensar y desarrollar. Yo lo que estoy es abriendo la puerta. Estoy abriendo la puerta. Muchachos, estos temas que nosotros tocamos todos los días, livianamente, tienen mucha profundidad y tienen mucho análisis técnico. Entonces, un tema técnico. A los compañeros que se sumaron a la unidad básica, tratamos de hacer una charla porque lo levantar la mano siempre nos causó más problema que orden. Entonces, traten de ir participando sin levantar la mano porque por ahí nos perdemos, uno se pasa, después se ofenden. Si quieren ir hablando, van participando, no es necesario lo de la mano. Creo que Juan levantó la mano, alguien no sé ahora. Digan directamente lo que quieren decir, un minuto y ya está. Sí, me parece que Torombolo está apuntando a un cambio en el modelo productivo también. Es decir, es un cambio en el modelo estratégico, en el modelo actual que nosotros tenemos. Es un modelo que a principios del siglo dio resultados porque además toda la producción agrícola se fue para ese lado, que fue la producción de los forrajes, de soja, para justamente alimentar la producción de cerdos de China, fundamentalmente. Es decir, alimentar otro tipo de producción. Eso generó dólares que además generó una desigualdad muy profunda en nuestro entramado productivo. Entiendo que lo que Torombolo apunta, que es muy importante, es que vayamos pensando también que esto no se resuelve solamente con la misma ecuación o con el mismo modelo productivo, sino que además hay que pensar un cambio en el modelo de producción. Por ahí pensar también que nuestro suelo argentino, con otras prácticas agrícolas más acondicionadas al cuidado del ambiente, al cuidado del suelo y todo eso, que sirva para justamente alimentar lo nuestro primero, es decir, que sea funcional con el modelo productivo de mercado interno y todo eso, pero bueno, es una discusión que tal vez en la coyuntura en la que estamos viviendo se hace por ahí más difícil también inmiscuirnos, digamos, en esa discusión que es profunda. Hay que apuntar a un cambio de modelo productivo estratégico. ¿Puedo sumar algo? Perdón. Algo que sí, nosotros siempre hablamos de la unidad básica, es generar comunidades, porque en este modelo que vimos no hay comunidades. No se genera un vínculo con el otro. Entonces, cambiando el modelo de desarrollo, podríamos hacer eso, generar una comunidad organizada, que eso creo que es lo que Perón nos recomendó. Bueno, lo que vos decís, Sebastián... Te interrumpo un segundo. Si alguien me puede explicar el concepto de liberación. Es todo un tema. Es todo un tema. Es todo un tema. Mirá, en este aspecto era a donde yo quería ir. Fíjate vos que si nosotros empezamos a plantearnos el tema por el lado económico, por lo que tenemos que producir o dejar de producir, estamos encarando el tema desde un solo lugar, desde un solo aspecto, nada más. Eso lo que te hace es que vos veas el árbol y no distingas el bosque, que es lo que normalmente hacen los liberales y lo que se hace normalmente en política. Ahora, para mí quien conduce todo esto, quien conduce la economía, quien conduce lo social, quien conduce todo, es la política.
Es decir, el pensamiento político, si vos te ajustás al pensamiento antiguo, al aristotélico, es pensar la ciudad, pensar cómo se hacía el bien común, o cómo se hacía el bien para todos los ciudadanos dentro de la ciudad. Se pensaba la ciudad. Y pensar la ciudad no es solamente lo económico, sino cómo se desarrollan lo que decía, por ejemplo, Seba. Seba estaba diciendo, bueno, hay un aspecto que no se trabaja, que es el aspecto comunitario, que es la base ideológica del peronismo. La ideología peronista es la comunidad organizada. Esa es la idea fuerza que tiene el peronismo. ¿Vale? Entonces, sobre ese aspecto, para poder llegar a ese aspecto, uno se tiene que liberar de montones de cosas que nos han enseñado, que nos han dicho y que creemos y damos por supuesto. Lo que dice Torombolo, por ejemplo. Ojo que nosotros tenemos que ver, si queremos industrializar, tenemos que ver aspectos que no se toman en cuenta y que no estamos viendo. Para eso tenemos que liberar la cabecita y decir, ojo, vale, hay aspectos que no estamos viendo. Bueno, ¿cuáles son los aspectos? ¿Cuáles son esas cosas que los intereses de ciertos sectores sociales hacen que no veamos? Hago Dicen, una intromisión. Y una condición a la cual referimos siempre para que esto suceda es la emergencia del hombre nuevo. Esa condición es fundamental. Si no hay una nueva conciencia en el hombre, todo lo que estamos hablando acá es totalmente improbable. La conciencia esa tiene que ver con tomar partido de la transformación que proponemos en forma de acción, abandonar la teoría y pasar a la acción directamente, que es a lo cual referimos constantemente en la básica. Hay que hacer lo que hay que hacer, no hay otra forma, por más que digamos que por más que la realidad muestre impedimentos constantemente, nosotros no tenemos que guiar por las probabilidades de éxito, sino por la mismísima acción. Hay que pasar a la acción. Tano, ¿me permitís esto que ustedes acaban de decir, como yo les decía recién, que dice Guillermo, me parece que son justamente ustedes nos están mostrando las puertas que tenemos que abrir para avanzar. El asunto es salir del título. Liberación y acción. Ustedes hablaron Oscar habló de la liberación y el Tano de la acción. Ahora, ¿en qué sentido, me pregunto yo, que tenemos que liberarnos? ¿De qué tendríamos que liberarnos y en qué sentido tendríamos que actuar? Y lo que hago para empezar a recorrer este camino es ver lo que decía Perón. Y Perón, en el 74, nos hablaba del consumo. Mirá, lo tengo acá, si ustedes me permiten, yo quiero citar una frase de él. Dice, en otras palabras, necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental. Y después empieza a hablar justamente de lo que decía el Tano, del hombre mentalmente nuevo. Pero fundamentalmente, Perón nos decía algo que es esencial a la cultura humana, que es que la cultura humana de hecho empieza ahí, que es cómo consumimos, porque nosotros estructuramos todos nuestros lazos sociales y nuestras estructuras productivas a partir de lo que vamos a consumir. Y lo que vamos a consumir, comenzando desde lo necesario hasta llegar a lo deseado y luego a lo superfluo, es lo que va haciendo la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, cómo vamos a trabajar, qué compañeros de trabajo vamos a tener, cómo van a ser las empresas, cómo van a ser los pueblos y las ciudades. Todo eso está interrelacionado, eso es lo que conforma nuestra cultura. Y entonces, enhebrando esto con lo que decía Oscar,
que la liberación, yo les digo que la cultura en la cual nosotros vivimos hoy, que hace también a nuestro consumo y a nuestra producción, es una cultura impropia, porque es una cultura que no elegimos ni decidimos nosotros ni es nuestra. Es la cultura que crearon los británicos a partir de la Revolución Industrial, que perfeccionaron los norteamericanos a partir de la Revolución Petrolera y que desarrollaron los chinos a partir de la revolución de las nuevas tecnologías. Entonces, nosotros estamos copiando un modelo cultural ajeno que además lleva al desastre, porque esto, además de que lo decía Perón en el 74, que lo veía bien, lo estamos viendo actualmente. La desesperada, la salvaje competencia por la apropiación de los recursos. Entonces, Toro, y una cuestión que mencionaste también respecto esas culturas y esas formas de comercializar han tergiversado el sentido de necesidad, que eso es un factor primordial. Hoy hablamos de necesidades básicas, necesidades de este tipo, necesidades de otro tipo. La necesidad es necesidad, punto. No hay tipos de necesidades. Todo lo demás es deseo. Todo lo demás es deseo. Tenemos un montón de deseos que los consideramos necesidades en la forma de consumo. Eso no puede continuar más. Las necesidades las tenemos bien enumeradas, las hemos trabajado y las hemos enlistado y no hay posibilidad de objeción alguna. Esas son las verdaderas necesidades, serán una veintena como mucho, menos, 15 necesidades, todo lo demás es deseo. Por eso el hombre nuevo se necesita, un hombre nuevo que considere a esas como necesidades y que tenga menos deseos, o que por lo menos los deseos los subordine a las necesidades generales. Claro. Bueno, eso que vos decís, Tano, es la liberación, es la verdadera liberación a la cual se refiere Oscar. Porque en los 70, cuando estaba el movimiento de los no alineados, el tercer mundo y demás, el concepto de liberación se entendía como dejar la dependencia de los Estados Unidos y de Rusia, que eran los dos imperialismos, por decir de alguna manera, que dominaban el planeta. Entonces, Perón, ¿qué decía? La línea del tercer mundo, de los países no alineados, era salir del dominio de alguna de esas dos potencias. Pero ese concepto político ya no está más. Hoy la liberación verdadera es la liberación del deseo de consumo, es la liberación del poder publicitario, del poder de los medios. Torombolo, Sí. Estoy de acuerdo con vos, pero vos todavía seguís siendo tu mentalidad neocolonial. ¿Sí o no? No lo sé, a ver, explícame. Y la mía es igual, macho. Estamos todos siendo... A ver, por eso yo hablo de liberación. No es un problema que sea tuyo. Puede ser. Me declaro culpable, pero de todas maneras... Si vos estás hablando los mismos términos que se hablaban en los años 60, 70, 80, el discurso de la propaganda, el consumo, cómo todo eso en vos internamente construye un imaginario que hace que el deseo pase por otro lado, pues sí. De eso te tenés que liberar. Y eso es pensamiento neocolonial. Bien. Bueno, ¿vale? Como vos lo quieras llamar. Pero hay una diferencia. No, como lo quiera llamar, no es como lo quiera llamar yo. No, porque si no nos equivocamos. Si no establecemos un tema que es fundamental, nosotros somos colonia desde que cayó el virreinato. Desde esa fecha somos colonia. Bueno, tuvimos a Rosa. Y desde ahí tuvimos pequeños momentos de luz. Sí. Pero todavía no terminamos de sacar la cabeza. Entonces, ¿qué quiero hablar? Yo cuando hablo de liberación, yo no hablo de liberación del nuevo hombre, de ningún proyecto que no sea más allá, en principio, de salir de nuestro estado colonial. Nuestra historia es absolutamente la historia que te cuentan a vos, a mí, y que nos han contado, la historia mitrista, es toda una mentira. Pero definamos colonia. Pará, Oscar, estoy de acuerdo con vos, pero hagamos una definición. Definamos qué es una colonia. Espera, porque quiero terminar con este tema. Para que vos, por eso voy,
y quiero apoyarte con el tema de la colonia. Si vos decís, nosotros producimos o tenemos una mentalidad de industria que está al albur de lo que te están diciendo los estados metrópolis, nosotros seguimos siendo una colonia. Es decir, bien. no estamos respondiendo a los propios intereses, sino que respondemos a intereses que no son los nuestros. Entonces, Bien. para construir eso, por eso yo hablo de política y no hablo de economía. Bien. Para reconstruir eso, hay que cambiar, no es que hay que cambiar la mentalidad, hay que volver a la mentalidad anticolonial, que hay bases establecidas, que no solamente las puso Perón en el medio. ¿Vale? Hay toda una historia que se está recreando, que está tratando de sacarnos de esa mentalidad colonial. Y Bueno, de ese tratar de admitir que hay cosas que hacemos por automatismo, por intereses que no son nuestros, y cosas que no son nuestras. Es evidente. Bueno, a eso es a lo que voy. No, con esto hablo, Juan. Oscar, Esto hablaba yo de liberación. Oscar, yo identifico en el movimiento, hay básicamente tres dimensiones, como la vida misma. La cuestión política y económica obedece a la dimensión material, obedece a los sentidos y a la cosa bien humana. Lo que no consideramos, y no solo los peronistas, el hombre en general no considera, en la lectura que hace respecto de factores de rango geopolítico, es la dimensión espiritual. Es ahí para mí el talón de Aquiles. En toda conversación profunda, si no consideramos la dimensión espiritual, vamos a errarle siempre al vizcachazo, siempre. Y Perón Difícil. se ocupó de incluir en la doctrina la dimensión espiritual. Claro. O sea, clásicamente descrita en la doctrina de la Iglesia. Somos cristianos y esos principios que nos enseñó Jesús los tenemos que aplicar en cada una de las observaciones que hacemos en términos económicos, políticos, de análisis general. Y no lo hacemos. Ese es el gran defecto que tenemos. No lo hacemos, no lo consideramos. O sea, dejamos relegado la dimensión espiritual para nuestros momentos de tranquilidad, de sosiego, de retiro espiritual. Tano, hay un punto donde podemos coincidir y un punto donde yo hablo de política y no de religión, ¿vale? El peronismo es básicamente político, no es una religión. Tiene su doctrina y... Espera, pará, porque yo hay cosas que estoy de acuerdo contigo. Pero que religión, yo no hablé de religión, ¿eh? Yo hablo de la dimensión espiritual, que incluye yo también, a toda por eso iba ahí. la condición humana. Sí. Por eso iba ahí, Tano. Bueno. Básicamente nosotros cuando hablamos de verdad, de la verdad, cuando decimos que la única verdad es la realidad, ahí tomamos toda una dimensión espiritual, ¿vale? Aunque parezca que no, que la verdad trasciende y es algo que... La verdad, según Heidegger, lo que hace es desvelar. Vos estás corriendo un velo. Y no solamente estás corriendo un velo a las cosas materiales, sino que estás corriendo un velo a las cosas espirituales también. La verdad trasciende porque vos empezás a ver las cosas como son, no como quieres que sean. Lo que aporta el Tano, a mí me parece que tiene mucho que ver con lo que Marcelo Gullo llama la fe fundante, ¿no? Que es una parte constitutiva de la cultura de una nación y que es principalmente un aglutinador y un modelador de la soberanía, porque es un elemento fundamental para la estructuración de la sociedad, independientemente de la práctica religiosa. Gullo se encarga siempre de aclararlo esto. No importa para él, lo dice para que nadie se quede afuera. No importa tanto si uno practica o no la religión, sino que lo importante es que haya un valor, entre otros valores, que unifique las voluntades y los criterios morales de un pueblo. Entonces ahí aparece... Sí, pero habla de fe católica, ¿eh? En la España habla de fe católica. Vamos, porque si no... Bueno, pero en las 20 verdades también, compañeros, nos dicen que somos una filosofía de vida profundamente cristiana y profundamente humanista. Claro. Bueno, pero dice, él se basa en la fe católica. Él dice que los ingleses lo que te atacan, cuando atacan, la fe fundante.
¿Por Pero qué? la fe fundante, Eso es muy importante. Eso que acabas de decir es muy importante y se vincula con lo que yo te dije de la cultura que heredamos de que nos impusieron los británicos. claro. ¿Por qué? ¿Por qué los británicos en particular han atacado a la fe católica? Hay una razón fundamental y tiene que ver con todo lo que veníamos hablando del comercio y del consumo. Porque la fe católica tiene un punto en que nos llama a, a restarle valor a las apetencias materiales, a subordinar las apetencias materiales a ciertos principios morales espirituales. Entonces, eso es lo que justamente se necesita aplastar y borrar para que el hombre se transforme en un ser de consumo, donde lo único que nos importe en nuestro desarrollo, en nuestra vida de individuos, sea nada más que el consumo, y eso se hace a través del dinero. Entonces, ¿quiénes manejaban el comercio en aquel momento en el mundo? Los británicos. ¿Quiénes manejan ahora el dinero en el mundo, las finanzas? La City de Londres. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Me monto en tu concepto, el concepto que vos introdujiste, que es el de liberación, y yo te digo, la verdadera liberación que nosotros hoy tenemos que hacer es la liberación a esos conceptos materiales e imponer, porque, a ver, lo material es fundamental, es lo que nos mantiene vivos, pero es para satisfacer las necesidades, como decía Perón, no los deseos, porque los deseos son fabricados. Nosotros deseamos cosas que no necesitamos e inclusive deseamos cosas que nos perjudican. ¿Y por qué las deseamos? Porque nos inducen a desearlas. Entonces, ¿y cuáles serían las necesidades? Las necesidades, bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de discutirlo eso en la unidad básica e hicimos una lista, que por ahí creo que la tiene el Tano, pero básicamente surge... Aclaremos, perdón, Torombolo, aclaremos a los compañeros porque se han sumado hasta compañeros nuevos hoy. Hay una reunión de 2 unidades básicas hoy en este día, así que han sido los que se están sumando. Tenemos la unidad básica. Nosotros somos 3 banderas, no sé ustedes cómo se presentan. Unidad básica. Nosotros somos Mundo Peronista de San Isidro. Claro. Perfecto. Entonces... Perdón que te interrumpí, pero era para aclarar eso, porque por ahí está Fabián, que en realidad es Claudio, que me estaba mensajeando por acá y quizás los compañeros se pierden. Claro, perdón, claro. Seguí nomás. Nosotros tenemos una unidad básica, digamos, de presencial. Territorial. Claro, nos juntamos acá en Bécar todos los lunes con la gente de la zona y hacemos nuestras reuniones, nuestras charlas, nuestros análisis, los estudios, y vamos llegando gradualmente a conclusiones. Nosotros decidimos empezar principalmente a hacer el estudio del modelo argentino para el proyecto nacional ya hace un año y estamos desarrollando punto por punto toda la base conceptual del modelo argentino. Entonces yo lo que les decía es, ¿por qué el abordaje que hicimos desde el principio acerca de los recursos, de la producción y de los objetivos y los fines de la producción? Porque eso tiene íntima relación con nuestro modelo cultural y tiene íntima relación con el modelo de sociedad al cual aspiramos. La producción, el comercio y el consumo están esencialmente ligadas a la cultura. Tanto es así que ustedes se acordarán que hemos hablado en otras ocasiones acerca de las megaciudades, de las grandes ciudades de millones de habitantes. Las grandes ciudades son el antagónico, el opuesto del modelo de comunidad organizada de Perón. Claro. ¿Por qué? Porque es imposible en una ciudad como Buenos Aires, que tiene un conurbano que reúne a 14 millones de personas, es imposible establecer los vínculos personales imprescindibles para conformar una comunidad organizada. Entonces, ahí al estudiar ese antagonismo nos damos cuenta que la gran ciudad, con todo lo que implica su sostén material, es parte de un modelo totalmente ajeno al peronismo. Para ir a lo concreto, la ciudad no produce nada. A lo sumo puede tener algún parque industrial y demás, pero... Servicios.
pero la base material de la ciudad es sostenida por el trabajo en los campos a distancia. Todo lo que nosotros comemos en las grandes ciudades viene de grandes distancias y en general se produce mediante el modelo extensivo, un modelo que es netamente dependiente de los hidrocarburos, porque si no, no se podría hacer. Un modelo en el cual aproximadamente el 50% de lo producido se pierde sin comer. Esto es un dato fundamental que hay que tener en cuenta. Es el modelo de despilfarro que Perón condenaba en el modelo argentino. Entonces, lo remarco bien para que quede en claro de qué estamos hablando. Esto, en que el modelo en el cual nosotros vivimos es exactamente lo opuesto a la base conceptual del peronismo. Pero también ahí no hay un problema de distribución, porque vemos que hoy en día estamos con algunos consumiendo demasiado y otros consumiendo de menos. Ese es otro parámetro. Es otro parámetro que tiene que ver, que está relacionado, todo está relacionado, pero no es lo que define. Aun si nosotros hiciéramos ciudades equitativas, con un modelo distributivo mucho mejor, más justo, aún así ese modelo impide la relación necesaria entre las personas para conformar una comunidad. Para distribuir hay que producir primero, ¿no? Más favorable para hacer una... Decía que la distribución, Abel, es consecuencia de la producción. O sea, es posterior a la producción. El problema de raíz es como lo refiere Torombolo, un problema de producción. Si quieren los que quieran recibir ¿cómo puedo enviarles el listado de necesidades que trabajamos en la básica? ¿Cómo se puede enviar? ¿A dónde lo puedo enviar? Es un Después te archivo pasamos un correo, ahí puede ser a Oscar o por WhatsApp también, a mí, Oscar, a mí o a alguno de los compañeros. Sebastián sabe cómo mandarlo. A Seba, se lo paso a Seba y lo distribuye. Seba tiene los contactos todos. Claro. Sí, más que nada nos interesa compartirlo porque estas cosas que van surgiendo por distintos lugares dentro del peronismo nos ayudan a generar estas discusiones, estos debates y a pensarlas, a repensarlas, porque nosotros hacemos nuestra elaboración, pero la compartimos con ustedes y a ustedes se les puede ocurrir otras cosas nuevas acerca de esa elaboración. Ahora, lo que sí estamos seguros, nosotros no solo seguimos a Perón y las cosas que decía Perón en el modelo argentino por una cuestión de respeto dogmático al líder. No es solamente eso, que porque adoramos a Perón. Es porque Perón tenía razón, viejo. O sea, porque no solo tenía razón él. Las mismas cosas que evaluaba Perón, las evaluaron los gringos, las evaluó el presidente Ford y Kissinger cuando hicieron su diagnóstico, y ellos tienen el mismo diagnóstico. La diferencia entre Kissinger y Perón es que Kissinger tenía un criterio de abordar ese diagnóstico solamente para los intereses de Estados Unidos, y lo dice en el título, mientras que Perón hacía un llamamiento desde los intereses de la humanidad completa. Perón proponía... Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos los peronistas. Al ser empáticos, siempre estamos pensando en todo el mundo, mientras ellos piensan en el pupo que tienen nada más. Y están siempre... Pero eso es lo que nos caracteriza, Abel. No, absolutamente. No vamos a renunciar a eso. Nosotros si el mundo revienta, vamos a reventar con el mundo manteniendo esos conceptos, porque si no dejamos de ser lo que somos. Es parte de la verdad, Isabel. Eso es parte de la verdad. Absolutamente. El tema es que siempre hay que saber cómo piensa el enemigo, ¿no? Porque yo estoy viendo ahora cómo estamos hablando de Trump y demás, y yo tendría mi reparo en cuanto al pensamiento que tienen estos muchachos, ¿no? Siempre están pensando en ellos y solamente ellos. Entonces nosotros tenemos que estar pensando en la estrategia futuro de con qué nos van a venir. Pero y como dicen ustedes, siguiendo con nuestro criterio de trabajar para todos, ¿no? Para la comunidad. Bueno, Abel, pero empecemos con una cosa. Demos el espacio a Darío. Un segundo.
No, yo lo que quería aportar a esta conversación es que en base a lo que venimos hablando con el modelo que se estableció de producción, es decir, nuestro campo, nuestras tierras, que están, la pampa húmeda y las economías regionales, que están acondicionadas como para producir alimentos, los últimos 30, 40 años, a partir del proceso de globalización que se dio en el mundo, es decir, dejamos de producir los alimentos para, al menos, encima hasta para nosotros mismos. Es decir, tenemos el trigo, tenemos el maíz, pero bueno, las tierras en general, es decir, el desarrollo del campo estuvo relacionado con una tecnología que fue impuesta, que vino de afuera, que es sumamente dependiente de la ingeniería genética, es sumamente dependiente de los insumos que son, y como decía Torombolo recién, que ellos hicieron la cuenta, es un 60% que requieren de importaciones de insumos. Es decir, la derrota es muy profunda. La derrota es muy profunda. Entonces, me parece que también, es decir, yo adhiero a esto de ir pensando un modelo de desarrollo que a los primeros que vamos a tener que convencer es a nuestros gringos. A los primeros que te vamos a tener que convencer es a nuestros gringos, que cambien el modelo de desarrollo productivo, que es un modelo relacionado sumamente dependiente de la locomotora china, del modelo de crecimiento chino. Entonces, ahí es donde en ese pensamiento me parece que hay como momentos y como estrategias también de por dónde empezamos, de cómo empezamos, por dónde empezamos y cómo generamos el proceso de transformación que nos llevó a este momento donde la derrota es muy profunda. Porque además hasta nuestros propios compañeros del mismo cuadro, del mismo movimiento peronista, se dejaron también de alguna manera incubar por todo este desarrollo que no tiene que ver con nuestro desarrollo local. Es decir, Claro. Hemos perdido la esencia. Creo que Fabián, levantaste la mano. No sé si sos Fabián o Claudio, ¿puede ser? Claudio Ullman. Claudio. De 25, Dale, Claudio. A ver, de La Pampa, sos. Sí, de 25 de mayo La Pampa, acá, al límite con Río Negro. Sí, sí, la verdad que, bueno, primero, la verdad que me parece genial esta oportunidad de una unidad básica virtual, porque hay muchísimos lugares donde la verdad que las unidades básicas no funcionan y cuesta un montón poder trabajar, y bueno, es el caso de donde yo vivo, acá en 25 de mayo, y la verdad que poder compartir con diferentes personas de nuestro hermoso país estas charlas me parece genial, así que agradezco. Ahí me encontré con el canal de Abel y hoy descubrí que había una unidad básica virtual, porque bueno, voy buscando y voy encontrando y bueno, y busqué hasta que la encontré, me pude unir, pensé que no iba a llegar. Pero bueno, en algún momento me gustaría poder compartirle un poco de mi experiencia también, de mi poca experiencia, pero la verdad que muy interesante para poder también entender por qué me interesa tanto participar, porque, bueno, acá también en 25 de mayo tuvimos una derrota muy dura en el justicialismo. Yo fui candidato a intendente por el Partido Justicialista y la verdad que, bueno, ha sido todo un aprendizaje lo que me tocó vivir, el descubrimiento de por qué estamos como estamos y no entender muchas cosas que no entendía, y que ahora, bueno, tras un tiempo lo he podido entender por qué mis compañeros no querían que hablara de la doctrina del peronismo, por qué me decían que había pasado de moda, que la política era un negocio, que eso eran ideales nada más, y ahora entendí un montón de cosas y bueno, por eso estamos tratando de reconstruirnos acá en 25 y con los jóvenes compañeros que nos empezamos a trabajar, y que nos tocó recibir el cachetazo de la gestión en la que estábamos, que no fue buena, y le pusimos el pecho y bueno, no fue bien, pero bueno, todo un aprendizaje, así que gracias por esta... La verdad que la misma, Claudio. Buenísima herramienta y nos va a ayudar un montón a nosotros. Lo importante es que no están solos, ¿vale? Hay montones de compañeros desperdigados y ese es el fin de la unidad básica virtual. Vale, Oscar desde España está hablando, así que imagínate, Claudio. Tenemos de todos los compañeros. Hay varios. Genial.
Es genial, no saben la alegría que me dio cuando me mandó a ver el link, porque hay una necesidad, o sea, hemos quedado muy acá, ojalá después en alguna otra oportunidad les pueda contar, pero hemos quedado muy jóvenes de la militancia acá que realmente queríamos trabajar los errores que se ven a nivel nacional. Bueno, se pasó prácticamente lo mismo acá y bueno, y lamentablemente, bueno, estamos golpeados y estamos tratando de levantarnos también. ¿Qué edad tenés, Fabián? ¿Cómo? Tengo 38 años. 38. Sí, 38. ¿Y a qué te dedicas? Y yo trabajo en la construcción, sí. Vale. Sí. Buenísimo. Bueno, Claudio, bienvenido. Sigamos participando acá y edificándonos juntos, es la idea. Claro. Buenísimo, muchas gracias. Perdón, yo querría, antes de olvidarme, tomar algo que dijo Darío, que me parece muy significativo. Darío dijo que no estamos produciendo alimento para nuestro pueblo. Y es estrictamente así. Por eso a mí me gusta desarrollar las cosas e ir a los números. Ustedes saben que la mayoría de los pueblos y las ciudades del interior argentino no se produce comida localmente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pueblos que están rodeados de campo y donde hay actividad rural permanente, pero la verdura que comen viene del cinturón de La Plata, viene de los mercados concentradores. Nosotros, con mi compañero Marcelo, que estamos ahora armando... Gastando petróleo. Claro, exactamente. Estamos armando un proyecto productivo que vamos a ver si lo concretamos este año en un pueblito muy chiquito, que son 800 habitantes, entre Suárez y La Madrid, acá en provincia de Buenos Aires. 800 habitantes, todo zona rural. La verdura que se come viene o de Mar del Plata o de La Plata. Nosotros vamos a ir a hacer una quinta para poder proveer verdura al pueblo. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el modelo que nos impusieron es un modelo totalmente ajeno a nuestras necesidades. No se consideran las necesidades de los pueblos, se consideran las necesidades comerciales de un modelo, como dijo Oscar, colonial. ¿Por qué colonial? Porque está diseñado para proveerle a las potencias dominantes en el mundo los recursos necesarios para su comercio. Y es algo bilateral, guarda, porque nosotros le vendemos insumos alimentarios a China, pero a China le compramos todas las manufacturas. Claro. Y no solo nosotros, no estamos hablando solamente, todo el mundo, hasta Estados Unidos. Sí. El gran combate de Donald Trump en este momento es que China, desde fines de los años 90 para acá, cuando empezó su gran expansión, se apropió de la industria norteamericana. Vos te vas a Estados Unidos. No, Torombolo. No, porque eso es decir que los chinos son el diablo. Y no son el diablo. No. Espera. Los chinos aprovecharon su oportunidad. Claro. Y lo que hizo que los chinos sean hoy lo que son, es la gran apetencia del poder financiero internacional, sea el yanqui o sea el europeo, de expandir las finanzas y dejar de producir en su país por los costes que tenía y transferir la producción a China. De eso los chinos se vieron la suya y dijeron, vale, macho, ¿me la dejás? Como no, déjamela que yo te la hago. Nos hacemos la fábrica del mundo. Pero la apetencia, Oscar, la apetencia es la material humana, no solo el poder financiero. Claro. Entonces volvemos a lo mismo. Es la apetencia humana por lo material. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a relegar cantidad de apegos que tenemos materiales, que no son necesarios para vivir? Esa es la base del problema. Exacto. Bueno, pero en tal caso, ahí es lo que tiene que dar la batalla cultural, hermano. Bien, ahí estamos. Mira, el Tano esa es la cuarta línea que manda Perón, que habla de cultura nacional. Bueno, bien, de eso estamos hablando. Mirá, vos, Oscar, vos dijiste algo que es fundamental. Por eso te digo, vamos a tirar de todas las piolas que vayan dejando. Vos hablaste del poder financiero. Muy bien. ¿Quién sostiene al poder financiero? ¿Quién lo sostiene? ¿De dónde saca la plata?
¿Cómo? De La Plata, de La Plata. ¿Y quién pone la plata? La Todos Plata, nosotros, La todos. Plata. Los que toman un crédito. Sí, eso, Ah, mira. bueno. Espera, no, eso ya fue, ¿sabes cuánto hace que fue eso? Eso ya dejó de ser hace años. Lo que se llama la oligarquía financiera internacional, ¿vale? Sí. Produce dinero a partir del dinero. Hace rato que ellos producen dinero del dinero. A través No hay del crédito. producción. ¿Eh? A través del crédito. No, a través del dinero. Escúchame, Oscar. En No lo España. estudié yo, ¿eh? Hay un señor austríaco, Sí. ¿vale? Que habló en el año 2002 sobre el tema y que bautizó a toda esta nueva, a toda esta forma de hacer dinero, ¿eh? De oligarquía financiera. Él fue el que le puso el título. Él se llama Hilfering. Si vos lo tomás a Hilfering estudia el tema y lo que te dice es que la producción se dejó de lado, ya te está hablando de los años 90. En esos años Claro, se dejó pero la sí, producción. está bien, pero si demonizamos, es lo mismo que demonizar a los chinos, como vos decías. Nosotros nos tenemos que hacer cargo, cada uno de nosotros abonamos este sistema con nuestra forma de consumo. Todos somos a mayor o menor grado responsables. Por eso cuando Perón hace referencia al hombre nuevo, es que tenemos que cambiar esa conciencia consumista y darnos cuenta que es mucho menos de lo que necesitamos de lo que consumimos, muchísimo menos. Si no cambiamos eso, si no cambiamos ese chip en nuestra cabeza, como dije antes, nada va a cambiar, nada va a cambiar. Vamos a seguir en lo mismo, culpando a uno, culpando al otro, y siempre el problema está fuera nuestro. No, hagamos mea culpa desde la individualidad. Mirá, Oscar, en España y en Europa en general, la enorme mayoría del pueblo está pagando letras, está pagando intereses, todo el tiempo. No existe un país donde la gente compre al contado. Y mucho más en los países desarrollados, en Europa y todo eso, que están desesperados por tener el último modelo de todo. Todo es con letras, todo es con crédito, todo es con pagando impuestos. De eso... Eso es verdad, pero eso tiene que ver como dominio. Bueno, vale, eso tiene que ver... Sí, estamos hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de otra cosa. Cuando vos pagás ese interés, estás haciendo la base del poder financiero, que después hacen los derivados, compran y venden carteras de deuda, le hacen negocio sobre negocio, todo lo que vos quieras, pero la base es el hombre común que va al banco a pedir su crédito. Esa es la base del poder de la oligarquía financiera internacional. Si no existiera eso, no existiría o sea, no hay hombres distintos en el mundo. ¿Sabés cuánto dinero produjo la máquina de fabricar dólares en los años entre el 2007 y el 2012 o 2014? Sí, ¿sabés cuánta masa produjo el Banco Europeo, masa en euros, de dinero, sin ningún tipo de respaldo, hermano? Bueno, sin respaldo. Y ahí viene la mentira. Esa es la gran mentira, porque no tiene respaldo. Cuando hablamos de papelitos de colores, son papelitos de colores. No es que sea, que sea un invento, no hay respaldo. Antes, por eso... Pero, Oscar, nunca... La moneda papelitos de colores, Oscar, papelitos de colores que si los tirás por la calle se tiran todo de cabeza. Sí, a buscarlo, estamos hablando de mecanismos de colonización mental. Ya lo sé, pero el tema del mecanismo, lo que estamos diciendo es que está bien, uno puede encontrar al culpable por fuera de nuestra órbita, pero nosotros abonamos, nosotros nutrimos a ese culpable, entre comillas. Somos culpables. El catolicismo, ¿viste? Eso es parte del catolicismo. ¿Qué vas a hacer, hermano? Nosotros abonamos la culpa. Eso es así. Yo en realidad tuve este mismo debate sobre de dónde se origina el valor del dinero con mis amigos timberos. Yo no soy timbero, pero tengo amigos que sí. Y ellos dicen todo el tiempo que podés generar dinero con dinero. Los famosos traders de ahora. Nadie labura, quiere ser todo trader. Sí. Vos, Oscar, nombraste a un austríaco que sostenía eso.
Sí, los Hilfering. austríacos sostienen eso, pero No, uno que estudia el tema. yo sostengo que en realidad la única forma de generar valor es con trabajo. Obvio. O sea, cuando vos sacás una diferencia en la usura o el préstamo o en invertir en algo, eso financia un trabajo y de ahí sale ese valor, ese excedente. El que produce devuelve su financiamiento con la tasa y esa es la tasa que vos estás sacando del sistema financiero. De ahí sale ese valor. ¿Y cuál sería el verdadero valor, Gonzalo? El trabajo generado. Claro. Cuando vos financiás algo, estás financiando, en el último eslabón estás financiando a alguien que está produciendo algo. ¿De qué depende el valor? De la generación del trabajo. De la fuerza del trabajo. Claro. Y los con el recursos trabajo producís trabajo. algo. Perdón, producís algo, un bien, un servicio. Eso es lo que ese es el valor, eso es el crecimiento de valor. Está bien, de ahí yo valor nuevo. Te entiendo, pero quiero profundizar un poco más. ¿Los bienes solamente dependen del trabajo o también dependen de los insumos y los recursos y la energía? La transformación de la naturaleza depende del trabajo. Es todo trabajo. Los insumos es trabajo. La extracción de petróleo es trabajo. Vale por su trabajo. No vale porque agua podés tener en el río, pero si nadie la lleva para tomarla o para procesarla, no vale nada el petróleo, vale por el trabajo. No vale nada el petróleo, más que el trabajo que requiere sacarla. No, el valor del trabajo lo entendemos todo. Lo que yo digo es esto. Los bienes, la producción humana consiste en tomar los recursos naturales, agregarles energía, agregarles trabajo humano, que es una forma también de energía, agregarles conocimiento y obtener de todo ello, mediante un proceso, obtener un producto que sea útil para satisfacer una necesidad o un deseo humano. Eso es un bien, así se produce. Ahora, la cuestión que para mí es fundamental, no para discutir, sino para ver cómo vamos, lo que dijimos al principio, qué vamos a hacer de nuestras vidas, es tener muy en cuenta que sin los recursos naturales y sin los recursos energéticos no podemos hacer nada de eso. Claro. Y sin la población menos. Bueno, evidentemente. O sea, lo primero es el pueblo. Eso es una condición sine qua non. Si vos no tenés fuerza productiva, que es el trabajador, no tenés más nada. Te da igual que tengas recursos, te da igual que tengas una montaña llena de oro, que no la va a mover nadie. ¿Y en qué caso vos no tendrías? No, pero Oscar, nuevamente hay una secuencia cronológica. No puede haber trabajo si no está el insumo, el recurso, y no es viceversa eso. No puede, ¿me entendés? El trabajo es consecuencia del recurso, es posterior al recurso. ¿Cuál es el recurso sin el hombre? Sin el hombre tampoco tiene sentido. Está muy bien. ¿Quién lo consumiría? Pero no entiendo por qué hay una necesidad de poner prioridades. No, creo que es una posición, es una forma de... Para el peronismo, el centro de la comunidad es el hombre, estamos de acuerdo. Si no existe, porque Oscar me decía, si no hay trabajadores no se puede hacer nada. Si no hay trabajadores tampoco hay consumo, tampoco hay necesidades, tampoco hay producción. La cuestión es esta. Por supuesto que estamos hablando del antropocentrismo, estamos hablando de la producción para satisfacer nuestras necesidades. Yo creo que es una combinación, de las dos cosas, porque, o sea, sabemos cómo es la Argentina. Primero, los hombres, como dijimos, pero después la Argentina es un país absolutamente rico y eso lo sabemos todos. Entonces, los recursos están, pero el tema es que falta una administración, que eso depende de la política. ¿Por qué decís que somos ricos? Porque en todos sentidos somos ricos. ¿Es un país rico? A ver, desarrollalo. ¿Qué quiere decir? Rico, tenés todos los recursos naturales de los que hablabas, lo tenemos casi en su mayoría. Bueno, Claudio, cuando quieras hablar, participá, no levantes mano porque por ahí hablamos nomás. Pero, o sea, sabemos qué tipo de país vivimos. No somos un país sin recursos. Yo estoy de acuerdo con vos, lo que pasa es que quiero llegar a una conclusión cuantitativa, porque
riqueza es un término, está bien, pero digamos, nosotros podríamos decir que para tratar de traducir lo que estás diciendo vos, llevarlo a algo concreto. Es decir, nosotros tenemos recursos naturales suficientes para darle a nuestro pueblo la satisfacción de sus necesidades. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque tenemos una gran ventaja respecto de otras naciones. Tenemos un balance entre recursos y territorio con la población que es muy positivo. Al ser ¿Cuáles son las necesidades de nuestro pueblo? ¿Perdón? Pregunto, ¿cuáles son las necesidades de nuestro pueblo? Se las mandé a Oscar para que se las comparta. Bueno, primero comer. Eso para empezar a hablar. Primero comer. No. Esa es condición sine qua non. Por ejemplo, una necesidad de nuestro pueblo es comer. La primera. ¿Cuál sería la otra necesidad? Trabajar. No, disculpame. ¿Para qué voy a hacer una intervención? Yo acabo de mandar el archivo bien detalladas las necesidades. Hay 5 grupos, están agrupadas según la naturaleza y después especificadas. Yo les recomiendo a todos revisar ese archivo si hay alguna comentario, objeción, modificación, son bienvenidos a enviárnoslas, porque es un archivo, es un trabajo que se hizo luego de profundizar bastante al respecto, pero está abierto a modificaciones. ¿A dónde lo mandaste, Tano? Se lo mandé a Sebas, que lo iba a distribuir por el grupo. Está en el grupo. Lo mandaron ya al grupo de la básica. Ahí, pero yo lo mandé al grupo. Igualmente, es verdad que somos ricos en términos de que tenemos un montón de recursos, pero si el gas argentino se lo vendemos más barato a Brasil que a los propios argentinos, no tenemos. Claro, por eso hablaba de una buena administración. Si no está bien administrado y si no hay trabajo detrás, no. Yo quiero centralizar el tema un poco. Esperá, creo que Torombolo quería apuntar hacia un lado y no lo dejamos. No, está muy bien, me encanta porque van saliendo, fíjense cómo vamos coincidiendo, esto es una tormenta de ideas, pero resulta que finalmente terminamos coincidiendo. Acá lo que dice Gonzalo es muy importante, porque Gonzalo se puso a pensar, hizo ya el razonamiento y dijo, bueno, puta, si tenemos el recurso, cualquiera, no importa, él dijo el gas, pero cualquier otro, y ese recurso lo utilizan otros en desmedro de los nuestros, entonces ahí no somos tan ricos. Bueno, yo lo único que querría modificar de todo esto es, hay una cosa que es fundamental. Yo creo que hay que dejar de pensar, de valorar estas cosas en términos de dinero. Hay que valorarlos en términos de, tendríamos que utilizar otra unidad para darle valor a las cosas. Unidad nación. Bueno, está bien, yo diría que las cosas valen, en todo caso, se podría poner un valor, como hacen, por ejemplo, en la industria petrolera, en términos energéticos. En la industria petrolera, para evaluar el valor de un pozo, de un yacimiento, ellos usan una relación que se llama tasa de retorno energético, que lo que hacen es determinar cuánta energía necesitan para sacar una unidad de energía del pozo. Por ejemplo, cuántos barriles de petróleo, por cada barril de petróleo que invierten en explotar el pozo, ¿cuántos sacan? Y entonces eso les da una relación que permite decir este pozo es bueno o es malo. Por ejemplo, los primeros pozos petroleros de la época de oro, digamos, del inicio, en principio del siglo XX, fines del siglo XIX, tenían una TRE más o menos promedio de 1 a 100. O sea que por cada barril que se invertía para trabajarlo, se sacaban 100 barriles. Hoy, lo que llaman no convencional, el shale, uno de los no convencionales, que es el principal hoy de la Argentina, tiene una tasa energética de retorno que está en el orden promedio de 1 a 10, inclusive a 1 a 5, ya están en niveles muy bajos. ¿Por qué? Bueno, porque para sacar petróleo hay que ir primero a buscar arena a Entre Ríos y traerla con todo el costo que eso implica. Después hay que traer agua suficiente, porque se utiliza muchísima agua, para meter esa agua con arena a presión y agregarle emulsionantes, porque así se rompe la roca. Bueno, todos esos procesos requieren mucha energía. Entonces, pongo este ejemplo
porque lo que dice Gonzalo es muy importante. Nosotros tenemos que evaluar qué tenemos, en qué cantidad tenemos, para poder planificar, decir, bueno, ¿cuáles son nuestros fines en la vida como nación? ¿Qué queremos hacer? ¿Y con qué medios contamos? ¿Me explico? Entonces, esto que dijo Gonzalo es muy importante. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? Y otra cosa, lo que tenemos puede ser mucho, pero no es infinito. Entonces yo digo, ¿cuánto nos va a durar? Bueno, eso va a depender del modelo de producción que tengamos. Si nosotros pretendemos hacer lo que hizo China, un modelo de manufacturero creciente, exponencial, para tratar de ocupar el lugar de Estados Unidos o Inglaterra, es decir, abastecer al mundo, guarda, porque China tenía muchos yacimientos petroleros, ¿eh? No es que China no tiene petróleo. China tiene petróleo, tiene gas, tiene carbón, pero no le alcanzan. Y no le alcanzan por su modelo, por sus fines. Sí le alcanzarían si ellos hubieran hecho un modelo de autoabastecimiento nada más. Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que evaluar, y eso es lo que acaba de decir Gonzalo. Guarda, ¿qué hacemos con el gas? ¿Lo usamos nosotros o lo vendemos? Bueno, ahí está la cuestión, porque alguien te va a decir, si lo vendemos tenemos guita. Y yo te digo, bueno, ¿y qué hacemos con la guita? Nos comemos los... Claro, encima el gas ese que le venden a Brasil lo utilizan para producir en Brasil, en vez de usarlo nosotros para producir, bajar los costos, como escucho al compañero Moreno hablar, y producir en Argentina y generar fuentes de trabajo, que por ahí sería la contradicción, digamos, ¿no? Yo tengo una pregunta ahí con el tema del oro, por ejemplo, porque hay recursos que son estratégicos en cada país. No sé que hay, para que el oro tenga, no sé muy bien sobre el tema, pero que tiene que tener un patrón de valor, el oro, pero ¿no sería más inteligente que nosotros como país pudiésemos ser los que extraemos ese recurso que es estratégico, el oro, por el valor que tiene, y poder, digamos, utilizarlo como respaldo de nuestra moneda? No sé, ahí desconozco ciertas cosas. ¿Sabés quién certifica que el oro que vos Inglaterra. tenés? Entonces ya está. Bueno, pero el oro... ¿No hay una forma de que nosotros podamos lograr una certificación, digamos? Vos podés tener 400.000 millones de toneladas de oro que si no te la certifican no tenés nada. Está bien, igualmente permítanme una intervención. El oro, salvo para ciertas aplicaciones en electrónica, el oro representa cabalmente, como decía aquella película, La Quimera del Oro, representa la visión imaginaria que tiene el hombre acerca de los valores. Porque el oro, como bien de intercambio, que fue el primer bien de intercambio simbólico, porque no sirve para... O sea, no lo vamos a comer, no lo vamos a usar para hacer herramientas, no lo vamos a usar, tiene algunos usos industriales, pero muy limitados. Simplemente porque brilla y nos gusta, lo pusimos como símbolo de valor. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo, muchachos, además de escaparnos a la adoración del dólar, tenemos que escaparnos también a la adoración de todos estos símbolos que hacen a la cultura de los británicos, no la nuestra. A la cultura de los europeos, no la nuestra. Nosotros heredamos esas tonterías de ellos, pero no es que nosotros... Entonces... Guarda, porque el oro, la importancia que tiene la minería del oro en la Argentina, que la hacen principalmente empresas canadienses y europeas, es el desastre que nos están dejando, no el mineral específicamente. Es que los tipos se llevan el oro para hacer todos sus jueguitos especulativos, todas sus pelotudeces, pero nos dejan todo hecho un desastre. Entonces, o sea, Torombolo, ¿el problema cuál es? ¿Económico o político? Bueno, es general. Yo estoy de acuerdo con vos, es que es un problema, digamos, que involucra principalmente la forma en que pensamos, nuestra cultura. Cultural. Exactamente. En eso estoy de acuerdo. Estamos colonizados, culturalmente colonizados somos. Bueno. Pero ves que... Bueno, pero a partir de ahí, eso era los valores, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo,
que era el tema que quedó, que habría que seguir profundizando, porque son temas que son absolutamente estructurales, porque a partir de ahí puedes entender todo lo demás. Todo lo que viene después, lo que vos estás aclarando sobre qué se hace con la riqueza que tenemos en el suelo, cómo lo transformamos, qué es lo que queremos hacer. Lo primario es pensar para quién pensás. Bien. Eso es lo primario. Bien. Y si vos querés pensar para quién pensás, para mí es pensar en el pueblo, en el tuyo. ¿Cierto? Eso es lo primario. Está bien. Entonces, la unidad que vos hablabas antes, ¿cuál es la unidad de medida que tendríamos que tener? Y yo te dije, la unidad que tendríamos que tomar, unidad nacional. ¿Por qué? Porque es el interés propio. Es nuestro interés, el interés de nuestro pueblo, el que condiciona todo nuestro pensamiento. Bien. Y es el que te va, según el Tano, es el que nos va a liberar y nos va a generar una conciencia mucho más libre. O sea, vos Entonces, lo que estás diciendo, entonces a ver si te interpreto. Nosotros tendríamos que poner como prioridad la satisfacción de las necesidades del pueblo argentino. Eso es lo que estás diciendo. Obvio. Bien. Bien. Y no solamente eso. A partir de ahí, vos decís, bueno, yo tengo el pueblo, pero vos tenés que definir qué es el trabajo, cuáles son las condiciones de trabajo. El trabajo, yo lo tomo. Cuando vos lo estabas definiendo, lo definías desde el lugar de la producción, ¿cierto? Y yo intervengo al hombre como la unidad potencia para producir trabajo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo, cuando yo defino el trabajo, es aquello con lo que yo transformo la naturaleza. Bien. Yo transformo la naturaleza, sea unitariamente, sea en comunidad. Vos ves el aspecto, ahí me gusta ese cómo lo estás llevando. Vos lo que estás, a ver si te interpreto, vos lo que estás diciendo es que hay que ver también el trabajo como la realización del hombre. O sea, el hombre aportando a su comunidad. Segundo. Sí. Si mi necesidad de tener una pileta en mi casa, por ejemplo, sí, ¿está fuera del rango de las necesidades que requiere el pueblo? Bueno, mira, eso depende. ¿Sabes lo que pasa? Hay una cuestión que tiene que ver con los equilibrios entre lo que hay y lo que vamos a distribuir. Si nosotros somos poca gente y estamos sentados en una mesa abundante, podemos ser muy generosos y comer un poco de más todos. Ahora, si aparecen 10 más a sentarse a la mesa, nosotros tenemos que achicar nuestras raciones para compartirla con los demás. Entonces todo va a depender... pero Toro, espera un minuto, porque estás haciendo una respuesta, no le estás respondiendo al compañero. Habló de necesidad, volvamos al tema, no podemos dejar no claro la cuestión de necesidad. La necesidad está bien definida. No es necesidad tener una pileta, es un deseo, Fabián. No es necesidad. Yo creo que sí es una necesidad para los que hacen la pileta trabajar en eso. No. La necesidad es el trabajo, pero no. Es muy sencillo esto. Por eso los invito a ver el detalle. No es responsabilidad del Estado, ese tipo de necesidades. Es una necesidad individual y depende del individuo, ¿no? No del Estado. Un individuo tiene un deseo de tener una pileta. Por ahí, si vos querés hacer una pileta comunitaria, sí, vos ya estás pensando en el conjunto. Entonces ahí sí, por ahí, qué sé yo, un municipio. Acá en Rosario hay varias piletas municipales. A eso sí me parece que del Estado corresponde que lo haga. Pero si vos querés hacer una pileta particular en tu casa, no es una necesidad. La necesidad es la hidratación, la necesidad es la higiene, la necesidad es la salud. O sea, todo lo demás es deseo. Por eso los invito a que lean el archivo que acabamos de distribuir, porque ahí está bien clarito. Cuando lean ese listado de necesidades, les va a quedar poco espacio para sumar necesidades. Y van a entender con más claridad lo que es una necesidad humana. Lo que pasa, Tano, que lo que a mí me parece que Juan aporta es
la cuestión de que ciertos deseos humanos, no es solamente, o sea, todos los hombres tenemos que tener nuestras necesidades satisfechas. Es lo que aspiramos en una comunidad organizada. Ahora, una vez logrado eso y asegurado eso, si nosotros tenemos abundancia, algunos deseos que no son imprescindibles, que no son necesidades, algunos deseos pueden ser satisfechos mientras no conspiren contra la comunidad o contra la salud o contra... ¿Estamos de acuerdo? Pero que el deseo no es algo malo per se. El deseo no es algo malo. Lo que estoy planteando yo es que hay que definir con claridad y sin duda lo que es una necesidad y lo que es un deseo. Y después si podemos satisfacer deseos, pero bienvenido. Claro. Pero lo primero que hay que satisfacer, para donde tenemos que apuntar toda nuestra intención, como la humanidad en sí, no solo los peronistas, los argentinos, los seres humanos, es la necesidad. La necesidad, punto. Aclaremos algo. Esto lo hicimos precisamente cuando estudiamos bien el capítulo del modelo argentino, donde Perón dice literalmente que hay que dar prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionando el consumo de recursos naturales. O sea, cuando nosotros leímos eso que dijo Perón, dijimos, bueno, a ver, pensémoslo, cuáles son las necesidades, y a partir de eso es que hicimos este listado. No es que se nos ocurrió... Por ejemplo, yo hago otro ejemplo. Por ejemplo, darle el regalo en Navidad a tu hijo. Uno ve reflejado la felicidad de un hijo cuando se le da un regalo, por ejemplo, en Navidad. ¿Es una necesidad o un deseo? Sí, es un deseo, Juan, es un deseo porque la necesidad se sintetiza. ¿Por qué cuando hacen colecta para Navidad, para un regalo, uno se siente también como para aportar, yo por ejemplo he donado en mi gremio, yo soy de la rama sindical, en mi gremio están juntando juguetes, porque uno lo ve también como una necesidad, ¿no? Como un deseo. No, Juan, son deseos que satisfacen. Feliz. Claro, es que el modelo consumista te va llevando a esto. A que te convierta en una necesidad, algo que en realidad no lo... Entonces, hay una confusión entre el deseo, la necesidad. Como que es muy diverso lo que estamos hablando. Es como que, viste, es como una línea muy... Porque si vos decís, bueno, tenés para comer, tenés tu casa y listo. Y tenés tu higiene, tenés tu salud. Bueno, y después, ¿qué pasa? Porque si no diríamos, bueno, todos tenemos casa, todos tenemos comida, todos tenemos salud, todo. Y después el deseo de decir, bueno, mirá, quiero pintar mi casa porque la tengo en ladrillo, la quiero revocar. Y capaz que quiero hacer una pileta atrás de mi casa porque veo a los pibes que son felices, qué sé yo. Entonces como que decimos, bueno, tenemos es como que todo está igualado de alguna manera y las personas no somos todos iguales. Y a lo mejor hay gente que su necesidad o su deseo, y ahí es donde me parece que entra, digamos, la oposición de esto, de decir, bueno, ¿cuál es el deseo, cuál es la necesidad de cada individuo? Me parece a mí que lo que tenemos que tratar de lograr es que cada uno desarrolle, primero las básicas, comer, vivienda, educación, que hoy en día no está, obviamente que no está, por lo menos en nuestro pueblo, pero después que el que quiera esforzarse cada vez más, lo pueda adquirir, me parece a mí, porque es como que lo dejamos muy a un plano y muy igualitario a lo bajo, a lo básico, digamos. Me parece a mí, ¿no? Seríamos comunistas, y no somos comunistas, estamos pensando más en... No lo quería decir, pero me parece que vamos más a una ideología... Sí, por ahí. Ideología comunista, pero bueno, no. Me parece a mí. Por ahí uno lo que entiende dentro del peronismo es que buscamos la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Entonces, está la historia de Perón y Evita repartiendo triciclos, juguetes para la gente más humilde. Eso ocurrió, es parte de nuestra historia. Pero no alcanza con las necesidades básicas. No, también hay un poco de goce ahí, de felicidad tiene que haber. La felicidad del pueblo
Y más de Es que las necesidades, si leen el archivo, van a ver que hay necesidades emocionales también, necesidades espirituales. No es solo, no piensen solo en necesidades en el plano material, es mucho más amplio el concepto. Muchísimo. Lean el archivo y después lo charlan. En todo caso, podemos dedicar una próxima charla al tema. Es muy interesante. Sería bueno con el material leído. Bueno. Sí, eso que dice él, Tano, es muy, muy interesante porque creo que uno de nuestros grandes problemas como país tiene que ver con eso, porque creo que en nuestra esencia está la satisfacción más grande y que creo que esta forma de colonización que hablábamos, ¿no? de los países desarrollados, ¿no? Que quieren imponernos formas de pensar, nos ha llevado a traicionar nuestra propia esencia como país que somos, ¿no? Y cuáles son las necesidades que realmente nos hacen felices. Ahí creo que hay un gran tema que creo que se explayan en las 20 verdades, que las 20 verdades es la expresión de lo que dice Perón, que rescató del pueblo. Así que yo creo que nuestro gran problema está en no empezar a vivir de acuerdo a ese modelo de conducta que es el ser nacional. Nosotros hoy necesitamos un presidente nacionalista y que nos represente. Lamentablemente, bueno, estamos lejos de eso. Y ahí es creo que a donde tenemos que volver. En mi caso, en mi localidad me pasa que no logro juntar a la gente que forma parte de la unidad básica para poder tener un debate serio sobre el peronismo. O sea, y fíjense que es necesario para poder construir y para poder identificar, tener un mensaje claro para construir. Y en Argentina no pasa esto hace mucho también. Creo que es uno de los grandes problemas que nos viene pasando, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Claudio? Están tratando de convertir al peronismo en base a las diferencias y no en base a las congruencias que tenemos. Acá nos juntamos dos unidades básicas, que pensamos diferente porque venimos de materiales, pero con la misma doctrina. Entonces la idea es buscar las coincidencias y fortalecernos en base a las coincidencias. Porque si hacemos hincapié solamente en la diferencia, obviamente esto se termina acá. Como dice el Tano, ¿para qué vamos a hablar la próxima vez? La idea es que ahora releamos, nos volvamos a juntar en otra oportunidad y sigamos sumando al peronismo y uniendo. Así como te juntaste vos hoy, todos los días tiene que entrar un compañero nuevo. Si conocemos a alguien de la zona de los compañeros, lo mandamos para allá. Y el crecimiento es en comunidad, como enseñó Perón. Y otra cosa, el trabajo en territorio, Claudio. ¿Cómo era tu nombre, Fabi? ¿Santiago? ¿Cómo es? Claudio. Claudio, vale. El trabajo en territorio es absolutamente diferente, ¿viste? Es decir, vos cuando trabajás con compañeros territorialmente, con tus vecinos, claro, acá nos acercamos todos los que tenemos más o menos una misma onda y una misma frecuencia. Cuando vos trabajás en el territorio no es así, vos trabajás sobre necesidades. En realidad sobre lo que tenés que trabajar vos como militante o como persona que quiere de alguna manera acercar el peronismo y hacer algo de forma solidaria por los compañeros que están allí, pues uno lo que tiene que ver primero son las necesidades. ¿Cuáles son las carencias y cuáles son las cosas? Da igual, las que sean, ¿viste? Pero primero es eso sobre lo que uno puede trabajar y sobre lo único que puede hablar. Porque, ¿sabes cuál es el problema? A nosotros el propio sistema te atomiza. Entonces cada uno es un átomo libre que va por ahí creyendo que está más solo que la una. Y que todos los problemas que le pasan a uno y a nadie más. Entonces la primera condición es saber que uno no está solo en esta historia. Que lo que te pasa a vos me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Esa es la primera condición. No, ¿se acuerdan? La segunda condición es hablar sobre las necesidades reales que uno tiene. Porque normalmente son todas iguales. Es lo que decía Juan antes. Vale, está bien. Primero damos de comer. Después, como era Juan, primero la necesidad era la de comer. Después no me acuerdo cuál. Y después, ¿qué hacemos si yo quiero hacer otra cosa? Pues bueno, eso en la comunidad organizada Perón lo habla. Porque habla de la creación. El hombre es básicamente creativo. Entonces lo que hay que hacer es darle salida a la creatividad. Cuando vos hablás que se te acaban las necesidades, ¿qué te queda? Si vos estás cubierto. Pues toda tu parte creativa. Si vos comiste
Si vos tenés salud, si vos tenés todas esas partes cubiertas, te queda la creatividad, que es con lo que vas a poder transformar tu realidad. La tuya y la que está alrededor tuyo. Pero esa creatividad no va a ser posible si el que está al lado tuyo, en tu comunidad, no se realiza, ¿no? Porque para poder realizarte vos, se tiene que realizar todo lo que está al lado tuyo. Claro. Es condición también. Bueno, eso de agarrar, bueno, yo... Oscar, esto que vos decís, mira, justo da la casualidad que utilizás la misma palabra, el concepto que usaba Perón. Él hablaba mucho de la creatividad del hombre. De hecho, mira, hay un fragmento del modelo argentino donde él dice, se ha buscado promover actitudes profundamente negativas, incrementando artificialmente un consumo voraz de productos inútiles. Directos responsables de esta situación han sido quienes instrumentaron los medios de comunicación masivos para aniquilar la conciencia del pueblo. Es decir, se procuró motivar un consumo prescindible, excitando los sentidos. Este sistema es incompatible con la forma nacional y social a la que aspiramos. Y al final del párrafo dice, precisamente el consumo artificialmente estimulado, unido a una mentalidad competitiva, ha actuado como factor desestimulante de determinaciones fundamentales de la creatividad del hombre, como son, por ejemplo, la ciencia y el arte. Claro, o sea, vas. esto nos sitúa justamente en lo que estábamos diciendo, lo que traía Juan del tema de las necesidades y los deseos. Guarda, porque el tema de las necesidades se puede objetivar perfectamente, pero los deseos son netamente subjetivos y ahí es donde trabaja la penetración cultural. El sistema. En los deseos, no las necesidades. A nosotros nos hacen fumar porque han actuado subjetivamente cuando uno era adolescente, el deseo de figurar, de estar, de pertenecer digamos, de hacerse valer, y entonces con eso nos han metido una adicción que nos dura... A generar identidades falsas. Bueno, ¿ha visto? Pero esto, que lo decía Perón en el 74, vos recién hiciste notar que ahí está la cuestión. Esta influencia anula la creatividad del hombre. Es decir, reemplaza la creatividad del hombre por la obediencia a patrones de conducta ya establecidos. Ahora, yo sí quiero salirme de una tendencia que es muy común entre nuestros muchachos, que es la tendencia a pensar todo en términos de conspiración. Es decir, ellos son los malos que nos quieren hacer esto a nosotros que somos los buenos. Pará. Eso es para chicos, muchachos. Los seres humanos somos muy parecidos. Sí, tocaste un tema que últimamente lo estoy viendo muy seguido. Lo veo hace rato, pero hay que tener cuidado, perdón. Somos muchachos grandes, ya sabemos cómo es la naturaleza humana. No es que los británicos son demonios y nosotros somos santos, muchachos. Son tipos Toro, discúlpame que haga un comentario al respecto. Hagamos el trabajo de analizar al progresismo y van a ver que se la pasan buscando culpables afuera. Todo el tiempo buscando culpables. Somos diferentes a ellos. Son parte de lo mismo. Por eso mismo, somos diferentes. Somos peronistas, nos hacemos cargo de entrada. De entrada nos hacemos cargo. Y después vemos cómo cambiamos la realidad. Puede ser. Por eso tengamos cuidado con las conspiraciones, muchachos, porque las conspiraciones sirven para la inacción. Sirven para victimizarse, para decir... Ellos nos hacen estas cosas, ellos son poderosos y nosotros no podemos hacer nada. No, guarda. Ellos son lo que son ellos porque nosotros, de alguna manera, sea por acción o por omisión, avalamos esas cosas. Si nos han colonizado culturalmente, es porque nosotros nos hemos dejado colonizar. Entonces nosotros, peronistas, hacemos un llamado a la rebeldía, a empezar a discutir, a pensar y decir, ¿por qué yo pienso de esta manera? ¿Quién me obligó? ¿O será que yo me estoy entregando voluntariamente a eso? Tengámoslo en cuenta. O también está lo que decía, si no me equivoco, por ahí Eva, que tenía miedo de que
dentro del mismo justicialismo la oligarquía se metiera, ¿no? O se transformaran los mismos peronistas en oligarca, ¿no? Que creo que es uno de los problemas grandes que estamos viviendo, ¿no? Que hay gente que se metió y no sé si se contaminó o ya venía con esas ideas y utilizó el espacio, la estructura del justicialismo para sacar provecho, y eso ha roto y contaminado una estructura que podría ser totalmente efectiva, la construcción de un nacionalismo en un país, y eso es lo que hay que romper. Y de las 20 verdades dice que el peronista que se cree más que otro peronista empieza a ser oligarca. 20 verdades, ahí está. Ahí está, sí, sí. Yo sinceramente, cuando formulé el proyecto para mi localidad, fue basado en las 20 verdades, y me topé con una pared cuando empecé a discutir con muchos compañeros peronistas, que yo creía que eran peronistas que entendían el peronismo desde las 20 verdades, y nada que ver. O sea, eran peronistas porque estaban agradecidos porque habían tenido un trabajo estatal, porque el peronismo le había dado un trabajo, y está bien, qué sé yo, pero también me parece que también es una razón media incorrecta para la cual unirse a una causa, ¿no? Y lamentablemente te encontrás con un espacio totalmente perforado y una estructura totalmente dañada, que no puede construir nada de esa manera, me parece. Y eso es lo que hay que revertir en la Argentina, me parece, si queremos que esto funcione bien. Porque también tenés que ver que hay algo que yo hincapié constantemente, ¿viste? Que es el problema entre partido y movimiento. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos es que el movimiento dejó de ser. Y lo que estamos haciendo nosotros es tratar de reconstruir el movimiento. Aunque parezca mentira, es trabajo de hormiga, pero es la que nos toca, poder volver a reconstruir el movimiento. ¿Y qué caracteriza el movimiento? A ver, me gusta esto que estás diciendo. El pensamiento común, el pensamiento en común. Es el pensamiento común de las bases hacia arriba, es así. Es decir, la construcción del pueblo organizado es el movimiento peronista. Y te hago una pregunta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo, pero aparte del pensamiento, ¿cómo se relaciona el pensamiento con la conducta? Cuando digo la conducta, me refiero a las cosas que hacemos todos nosotros cotidianamente. ¿Nosotros realmente actuamos como peronistas en la vida cotidiana? Hoy no, porque no hay conducción, hermano. No hay conducción. Debería. Aunque te parezca mentira, mirá. Yo no sé qué edad tenés vos, Torombolo. Yo tengo 70 años. Yo vivía Perón. Vale, yo vivía Perón. ¿Vale? Viví el regreso, el del 64, el del 73, 72. Y aunque te parezca mentira, toda la etapa de la resistencia, era chico, ¿viste? Pero eso lo viví. Y aunque te parezca mentira, la actividad y cómo estaba la gente era totalmente distinto. Era totalmente distinto. Es así, ¿qué querés que te diga? Así, hoy cuando vos decís, bueno, ¿cómo es nuestra conducta hoy con respecto a esos años? No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. El tema de, por ejemplo... Pero vos te sentís en tu vida, yo no me refiero a la conducta política, me refiero a la conducta individual de cada uno de nosotros. ¿Vos sentís, haciendo un autoanálisis, sentís que vos actuás, vivís como peronista? Digamos, sin ninguna duda. Es la causa de mi vida, hermano. Mirá, yo descubrí el peronismo realmente en una frase de Perón a los 14 años. Yo vengo de familia peronista, cuna peronista, ya en algún otro momento te contaré mi vida, que no tiene nada que ver ahora. Pero cuando el viejo dice, así como no ha nacido el hombre que escape su destino, tampoco debiera nacer aquel que no tenga una causa justa por la cual luchar y justificar su paso por la vida. Eso a mí me detonó el cerebro y dije, vale, esta es la causa justa por la cual lucho yo. ¿Cuál es el peronismo? No hay mucho más. O sea que vos te sentís bien. Y los otros compañeros se sienten que en sus acciones así cotidianas, de todos los días, en la relación con las demás personas, en los negocios, en las cosas que hacen todos los días, se sienten que actúan, digamos, honrando los principios así de la doctrina peronista.
generalmente. Yo, Es lo que por intentamos. ejemplo, me siento bien peronista. En las acciones, Generalmente, en mi vida cotidiana, me siento bien peronista. Ajá. Por ejemplo, Juan, vos, ¿en qué sentido dame un ejemplo? ¿Vos en qué sentís que actuás como peronista? Tratando de llevar la armonía entre el capital y el trabajo. Por lo menos en mi trabajo, soy dirigente sindical, delegado, tratando de que haya una armonía, digamos, de que el empresario no se la lleve toda y de que haya una buena redistribución en la renta que tiene. Claro. De lo que yo puedo hacer también, soy un pirincho, pero bueno, tratando de que no echen, tratando de que haya estabilidad laboral, tratando de que el empresario, digamos, no los tengan como esclavos, que básicamente la mayoría, por mi experiencia, la mayoría lo que quieren es eso, ¿viste? Tenerlo con algo de sustento como para que vuelvan al otro día, que puedan volver a trabajar al otro día, nada más. Por lo menos en mi experiencia, el empresariado, no todos, pero la gran mayoría tiene esa ideología. Claro. Que tratamos de día a día de combatirla y de alguna manera de que lo vea, de que el empresariado vea claramente de que no funciona así, de que tenga otra visión de la cuestión entre el empresariado y los trabajadores, ¿no? Bueno, somos todos trabajadores, pero bueno, Claro. la mayoría de los empresarios lo ven así, ¿viste? Si te pueden exprimir hasta lo último te lo van a hacer. Entonces tratar de hacerle entender de que no funciona, de que eso no tiene, digamos, de que de alguna manera en el transcurso del tiempo vas a terminar en conflicto. De hacerle entender de que la armonía es lo mejor y no el conflicto. Grande, Juan. ¿no? Grande, Y Juan. bueno, y dentro de mi familia tratar de que de eso, ¿no? Del consumismo, eso que vos planteás y todo, de que no hace falta tener ni un iPhone ni ciertas cuestiones que van mucho más allá de lo que uno puede, porque por ejemplo tengo mi hija, que qué sé yo, viste, viene y dice, no, porque quiero esto, quiero lo otro, mirá, y más o menos tenés eso como para estar ella va a la facultad, tengo dos hijas. Para estar dentro del grupo y de poder comunicar y todo, no hace falta esto, lo otro, gastar de más, endeudarte, porque hoy en día la mayoría de mis compañeros están recontraendeudados por cuestiones de decir, bueno, por estar en cierto estatus, por comprarse un auto, comprarse un iPhone, por esto, por lo otro. Y vos los ves que están degradados hoy en día, por ejemplo, en mi empresa, en lo personal, cortaron las horas extras, nosotros somos vendedores de medicamentos, trabajo en una droguería, sí. Y es todo un desastre. Y bueno, empezó a entrar menos plata a la empresa, recortaron y bueno, eso se ve reflejado en los trabajadores, que también hay menos plata para los trabajadores. Y bueno, eso es lo que yo trato de incorporar en cuanto a mi vida en lo ideológico y peronista, o justicialista. Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo diste, Juan, porque vos fijate compañero, que eso... Perdón, Torombolo, nosotros siempre hacemos las reuniones de 20 a 22, estamos casi en el horario. Yo antes vamos a hacer un cierre, pero igual esto generalmente se sube al canal que tenemos YouTube de La Básica. Si no tienen inconveniente, lo subimos. Si alguien está, lo tacho, lo corto la parte, no sé, pero creo que no dijimos nada fuera de lugar. No, está bárbaro. ¿Me permitís unas cositas nada más? Sí, dale. Quiero resaltar lo que acaba de decir Juan porque me parece valiosísimo, porque tiene que ver estrictamente con lo que dijo Perón. ¿Viste lo que cité recién de Perón en el 74? Cuando él dijo que decía que cómo manipulaban las mentes del pueblo a través de el deseo por consumo de cosas inútiles y todo eso. Y fíjate hasta qué punto el poder del consumo y de la publicidad influye sobre el espíritu humano,
que Juan nos está contando de compañeros de él que están endeudados, que están anímicamente inclusive dañados y demás, solamente por mantener el deseo de cosas que le dan un estatus social. Se utiliza en contra de los trabajadores, eso también es una parte que de la cultura que después tenemos que hablar, ¿no? Que sería todo un tema. Fantástico. Interesantísimo. Bueno, compañeros, estamos ahí, vamos a leer. Nos dejaron tarea los compañeros de la otra unidad básica, así que vamos a leer. Y sí, lo que sería bueno es que cada tanto las unidades básicas se junten, ¿no? Esto es algo que enriquece. Bueno. Es absolutamente enriquecedor. Por nuestra parte, encantados, con todo gusto, cuando ustedes quieran, estamos siempre disponibles. Todos los jueves. Perfecto. Y si quieren venir los que puedan y quieran venir a nuestras reuniones presenciales en Bécar, Distrito de San Isidro, bienvenidos también. Gracias, Tano, por la invitación. Pero bueno. Sí, acá me encantaría qué manejo tenemos, pero ahí hay un par en Buenos Aires después. Ahora hay algunos ausentes. Bueno, compañero. Yo quería responder también. Sí, perdón. No, que yo también me siento muy identificado a menor escala. Yo como arquitecto en obra tengo que armonizar la relación entre capital y trabajo, y mucho de lo que comenta Juan Gabriel, a menor escala, el sindicalista, palabra mayor. Yo, en el arquitecto en obra, también tengo que lidiar con esa relación de capital y trabajo, defender el trabajo, pero también defender el producto que se está haciendo. Y sí siento que hago ese papel también. Después está la gauchada. El otro día, por ejemplo, había un tipo que se estaba yendo a Mendoza a dedo sin un peso. Y lo alcancé hasta donde pude. Acá nadie levanta dedo. Pero bueno, nada, creo que estuvo re de más. Pero bueno. Gonzalo, ya que hablaste de la gauchada, les recomiendo, hoy lo enganché a Yerbe, estuvo con el tonto este de trombeta, pero le dio la oportunidad de sacar el tema de la gauchada como elemento identitario de nuestra cultura. Muy interesante las reflexiones que hizo el compañero. Muy interesante, porque eso hace nuestra esencia. Y es una palabra que la usamos mucho y quizá la soslayamos en importancia, pero esa es diste la palabra justa, González, gauchada. Eso es lo que nos define a los argentinos y a los peronistas. Nos tiene que definir a los peronistas, ¿verdad? Sí, es parte de la identidad de la Argentina, eso es seguro. Sí, bueno, compañeros. Claramente, la unión de dos mundos otrora yuxtapuestos en un individuo, una nueva casta, con un sentido de mediación entre dos culturas aparentemente antagónicas. Es muy bueno, yo les recomiendo agarren ese tramo por lo menos de ayer en la entrevista con Trombeta, muy interesante. Identidad criolla, lo que decimos. Bien, súper. Compañero, hasta el próximo jueves y estamos en contacto con la otra básica ahí. Sebastián, gracias por la comunicación. Compañeros, gracias. Saludos. Un abrazo para todos.